Chile vivía una situación en la cual, por un lado, estaba la clase política, totalmente, digamos, separados de lo que era el poder económico. Eran dos clases distintas. Una cosa era el empresario, otra cosa era el político, el senador, diputado, etcétera, etcétera, o el presidente de algún partido, por otro lado, estaban los medios de comunicación que tenían cierto grado de independencia, ¿ya? Había un equilibrio comunicacional no tan claro, pero por lo menos había cierto contrapeso. O sea, tenía medios de comunicación más tirados a la derecha, claramente, como el Mercurio, por ejemplo, pero también tenía otros diarios que daban cuenta de la realidad y de las situaciones que vivía el mundo popular o los problemas sociales que no tocaban el Mercurio. Entonces había un cierto equilibrio. Por otra parte, en esa época también se contaba con un colegio de periodistas fortalecido, que entre otras cosas efectuaba realmente un papel tutoral, digamos, de lo que era la ética profesional. O sea, velar que realmente los periodistas cumplieran con el mandato, digamos, de deber ser público, con el mandato de informar, con el mandato de no mentir, ¿ya? Eso con la dictadura se acabó por varias vías. O sea, uno de los efectos de la dictadura es que, en primer lugar, durante la dictadura pusieron una ley de prensa tremendamente drástica, sancionadora, que cohibía, inhibía toda la labor periodística, cosa que después fue derogada, fue cambiada, digamos, bastantes años después. O sea, ya estamos hablando del 98, 97, por ahí en esos años. Y se demoraron 7 o 8 años, digamos, en poder cambiar la famosa ley de prensa, una ley maldita para los periodistas. Pero por otro lado, lo que hizo la dictadura también fue quitarle poder a los colegios profesionales. En el caso del Colegio Profesional de Periodistas, una perdió todo el poder de prisión, de velar sobre las informaciones, por cuanto de partida ya hoy día no es obligatorio estar colegiado para ejercer la profesión. Por lo tanto, da lo mismo lo que haga el colegio periodista hoy día, digamos, es una sanción casi moral entre colegas, pero no pasa de eso. Antiguamente no, el colegio periodista tenía un poder bastante más fuerte, digamos, para sancionar lo que eran las violaciones, digamos, a los mandatos o a la ética que nos debemos como periodistas. Por otro lado, los mismos medios han cambiado. O sea, la dictadura lo primero que hace es barrer con todos los medios que no fueran de su línea política, digamos, que no estuvieran con el poder económico, no estuvieran con el poder político de ese momento. Así, digamos, tenemos solamente prensa de derecha y algunos medios alternativos que se financiaban, digamos, externamente porque era la única manera de subsistir. Con la llegada de la democracia, algunos medios, me refiero a revistas, la Causa, Análisis, APSI, etcétera, etcétera, y el diario Fortín Mapoche. Se termina la dictadura de Pinochet, y lo primero que pasa es que empiezan a desaparecer las revistas alternativas, empiezan a desaparecer los diarios y por otra parte se empiezan a concentrar los medios de comunicación. Hoy día sobre el 99% de los medios de comunicación inscritos pertenecen al duopolio, ya sea Edward o Copesa. Ambos, digamos, representantes de los grupos económicos. Pero además, yo decía que uno de los efectos que tenemos que
hecho de ver una nueva clase política. Es una clase política que es empresarial, es una clase política que tiene acciones, que está comprometida con una u otra empresa, o que ejerce en sí misma, digamos, el dominio de alguna empresa, ya sea la educación, la salud, y otro. Por lo tanto, es una clase política que está comprometida con una visión frente a los temas sociales, por ejemplo, la educación, la salud, vivienda, entre otros. Pero en este esquema, los medios de información, los medios periodísticos, también se vuelven empresas. Hoy día no hay ningún solo medio en el mercado que no sean empresas. Y bien utilizo esa palabra, el mercado, que eso se ha vuelto, digamos, para el ejercicio del periodista. Es decir, es la alternativa de entrar a un medio de comunicación o quedarse sin saber. Y el medio de comunicación de por sí ya tiene rayada la cancha de lo que se puede o no se puede informar, hasta dónde llegamos, porque pertenece a es una empresa en sí, y por lo tanto está asociada directa o indirectamente también a grupos económicos. En prueba de ello, y para aterrizar un poco en lo más directo, lo que nos atañe a nosotros como región de Atacama, prueba de ello es lo que pasa en los PROA. O sea, nosotros vemos que aquí existen dos diarios, dos televisoras, principalmente unas radios. Pero si nosotros examinamos, indagamos un poco de quienes componen PROA, vamos a ver que las empresas asociadas del PROA, aparte de la Universidad de Atacama, están, las mineras más grandes, las más conflictivas, está Barrick, está Candelaria, están todas las mineras, están todas las empresas grandes de la región, y entre ellas está asociada también el diario Atacama, y está asociado Ferronor, que pertenece al dueño del diario Chenalcillo. Ese dato podría no tener mayor relevancia si uno lo toma así nomás, pero basta con darse cuenta de lo que pasó en Castilla, con respecto a Castilla, cuando se dio una gran pelea en la región, en Totoral, en Caldera, en Copiapó, para que no se instalara esta gigantesco megaproyecto contaminante de Castilla. Finalmente, una instancia en que el gobierno trató de aprobar sí o sí, de manera bastante mañosa, digamos, y ahí hay que recordar todas las irregularidades en las que ocurrieron, irregularidades que nunca fueron denunciadas por la prensa del Chenalcillo, Atacama, los medios. Y si uno se da cuenta, al final, cuando por fin, digamos, la Corte Suprema se pronuncia al respecto y dice que la instalación, la aprobación de la termoeléctrica era ilegal, por lo tanto no debía instalarse, resulta que ahí empiezan a aparecer las viudas, los viudos del proyecto Castilla, entre otras Corproa. Y Corproa en ese momento adopta, yo diría que la defensa política de lo que era este megaproyecto. No la asume tan fuertemente el gobierno regional, sino que la asume mucho más fuerte, mucho más mediáticamente, la asume Corproa. Es decir, adopta un papel político en lo que es de una corporación que se supone que es más técnica. ¿Ya? Entonces, ahí sí ese dato cobra relevancia de entender que ahí está la minera, está el MPX, está Barrick, pero también están los medios de comunicación metidos. Eso como introducción de la parte de hoy. Bueno, la otra partida es una posición similar, digamos, pero que tenía que ver con el tema del sesgo comunicacional con respecto al movimiento estudiantil, que
nos muestra el comportamiento de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación lo que hacen es reinventar la realidad, cambiar la realidad. O sea, ellos dibujan una realidad nueva. En el caso de Atacama, por ejemplo, fuertemente lo hemos visto en los conflictos medioambientales, cómo constantemente describen realidades que no son ciertas. Por ejemplo, ahora último, quisieron decir que Freirina estaba dividida, que en realidad era un grupo. Después usaron un término y dijeron que los grupos más radicales están por la toma, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nos damos cuenta que en realidad, y el que está ahí, tuvo, digamos, la oportunidad de estar en el lugar, se da cuenta que en realidad es toda una comunidad la que participa. Es decir, Freirina Consciente es una organización que funciona con asambleas, que consulta sus cosas, que se reúne con la gente, con la comunidad, y más allá de la gente que está en la barricada, o sea, aparte del hecho que la misma gente que está en la barricada son relevados, porque si no, no podrían sostener una barricada 5, 6, 10 días, son relevados. Ya eso quiere decir, digamos, una gran cantidad de personas cuando decimos que son varios kilómetros que están tomados en carretera. Pero además de eso, es toda la red comunitaria que hay en torno, y eso es lo más impresionante. Es decir, ver cómo la gente llegan camiones con neumáticos, llegan con ayudas, con marraquetas, con bebidas, con jugo, con agua, con limones, qué sé yo. Señoras que llegan se instalan en el lugar en que nadie la ve, pero llegan, ellas quieren ayudar a su gente, que llegan con ollas, qué sé yo, y tienen que en una barricada le puedan comer un tallarín que se dio a la boloñesa, donde el otro será una cazuela, digamos. Pero nos falta, y nos falta porque ese es el sentir, digamos, de los freirineses. O sea, ellos están dando su lucha y su lucha unitaria por un tema que les afecta, digamos, como comunidad. Bien. Ahora, recordando un poco exposiciones anteriores, técnicas recurrentes, digamos, para tergiversar, para cambiar, para reinventar la realidad. Una de ellas es la de adjetivar los hechos, adjetivar los personajes. Entonces, eso mismo es que les decía en un principio, los grupos radicales. Entonces, ya eso te crea una separación de la comunidad con un grupo, cuando en realidad es todo un conjunto. Contextualizar con crónica policíaca, o sea, tratar hechos sociales y problemas sociales, ponerlos al lado de la noticia del violador, del gallo que agarraron robando un negocio, algún asunto de violencia intrafamiliar. Ese es un juego que no nos damos cuenta, pero es un juego muy recurrente en los diarios, sobre todo en los diarios. La página que construyen los diarios es un lenguaje en sí, es decir, es una mirada al mundo. Cada página es una mirada distinta al mundo, la mirada de ellos, y la mirada que nos quieren convencer. Entonces, como yo trato la noticia, es como yo quiero que los demás vean lo que yo estoy diciendo. Entonces, es muy distinto poner el tema Freirina en portada o ponerla y adentro, ponerla en crónica política, en crónica social, qué sé yo, en crónica en general, página de crónica, a llevarla a las páginas de policial, qué sé yo, de hechos de sangre. ¿Ya? Lo otro de las entrevistas dirigidas son las típicas, o sea, va dirigido de un dueño de un negocio y decir, usted está muy contento, qué sé yo, con esta barricada y estos cortes, qué sé yo. Entonces, le toman el parecer a una o dos personas que obviamente no están contentos, y ese hecho, ese pequeño hecho lo construyen como una realidad común. Entonces,
Lo otro es magnificar situaciones. Ahí está dentro también de esta acción una acción de magnificar, digamos, hechos que en realidad no le dan la ponderación o la significación real que tiene. Sí, bueno, lo otro de las opiniones del periodista, cuando el periodista opina directamente, eso lo puede hacer, pero que diga que son sus opiniones. O sea, hay un espacio para opinar y otro espacio para informar. La información desigual o unilateral, la parte del todo, magnificar lo anecdótico, es un poco nos referimos a eso, portadas de sociedad gráfica, terroristas, lo que acabamos de mencionar. Y aquí ya me iría al final, digamos, para mostrar lo que es algunas gráficas, algunas fotos, digamos, como al final. No, más. Cuando diga esto lo que nos muestra la prensa, traía algún recordatorio del movimiento estudiantil. Hay un momento ahí, aquí un pequeño recordatorio de lo que fue el movimiento estudiantil, pero también algunas fotos de lo que ha sido el movimiento freirina, de lo que no se publica normalmente, de los aspectos que no se muestran. Entonces, una es aquí el jefe de plaza, digamos, el que está a cargo de la comisaría de Carabineros, persiguiendo a estudiantes en las primeras manifestaciones que se realizaron acá, que simplemente estaban gritando frente a la intendencia y empezando a perseguirlos con estos bastones de fierro que tienen a mano. La siguiente es un estudiante secundario que es desnudado y esposado, cosa que indudablemente se ocurre en una violación de derechos humanos propia. Bueno, usted puede darse cuenta, digamos, de la desigualdad, digamos. Eso fue la toma, digamos, o sea, cuando los estudiantes se radicaron en la CGU. ¿Ya? El siguiente. Se registrar imágenes como esta. Una desigualdad absoluta. Siguiente. Estos fueron minutos antes de que se estrenara el primer guanaco el año pasado eso era lo que estaban haciendo los estudiantes frente a la intendencia y que motivó, entre comillas, el actual de guanaco. Ahí no se alcanza a ver porque no se echa el chorro por arriba. Bueno, siguiente, bueno. Esas son las caras, ¿qué pasa? Estas son las caras que tienen que ver con el movimiento estudiantil que normalmente no se mostraron. O sea, siempre se trató de mostrar en las tomas como un hecho de alcoholismo, de sexo, de droga, de vandalismo, qué sé yo, adjetivándolo, pero nunca se mostró lo que realmente sucedía, la comunidad, la solidaridad, el apoyo. Esta imagen muestra en la parte de atrás de AgroSuper, aquí en Chile, no sé si ven donde está el muro blanco al ladito hay dos camionetas rojas. ¿La alcanzan a ver? Ya, esas camionetas rojas son de guardias militarizados que están estudiando ese lugar. Curiosamente, al rincón de eso se produce el incendio que el gobierno dice que va a investigar el origen y toda la cosa. Pero cuando se produce el incendio, una de las camionetas. Una de esas camionetas no estaba, andaba en la plaza. ¿Ya? Ahí empieza el incendio. Entonces, estas son las cosas que después mediáticamente se trató de inculpar al movimiento de freirina, en este caso. Ahí están los guardias militarizados. Ahí está la coordinación de los guardias con carabineros, porque el carabinero decía que no estaban los centros y demás no estaban coordinados. Esa es la actitud de un guardia. Ahí están los carabineros dentro de la empresa, o sea, están custodiando están dentro de un recinto privado. Y bueno, vienen después estas imágenes, las represiones que están en el movimiento, ahí van a golpear directamente a los cabros que están arriba de la camioneta, porque la camioneta va marcada y lograron pegar. La foto anterior, esta
fue una persecución, o sea, ya se fueron la gente, las camionetas, y los carabineros empezaron a perseguir las camionetas por la carretera, camionetas que iban repletas de gente, y obligaron a ir subiendo la velocidad, llegando a los 150, 160 kilómetros por hora, digamos, la carretera que está con piedras, con barricadas, es decir, perfectamente podrían haber provocado un accidente grave. Esa es una camioneta que quemaron los guardias, pero que también trataron de decir que lo habían quemado gente de Freirina. Sin embargo, había sido la camioneta pertenecía a una de las personas, digamos, a favor del movimiento, o sea que no había por dónde. Ya, eso muestra, digamos, lo que decía el apoyo de la comunidad. Una conferencia de prensa, nada de lo que se dijo en esa conferencia salió un corto, digamos, hicieron una edición, digamos, y esa es la comunidad, la gente que está ahí que con sus sueños, que lo que quiere es poder vivir en paz. Después de eso, bueno, la conclusión final, digamos que frente a este gran cerco de muro de medios de comunicación que más encima adoptan el papel de ser relacionadores públicos y peor aún, de ser verdaderos órganos políticos de un Estado, una situación, digamos, de poder. Frente a eso lo que queda es la organización, la masividad, la transversalidad, la constitución de medios internos externos y la utilización de las redes, digamos que eso ha sido muy favorable para poder mostrar las cosas que no muestran los medios de comunicación. Dos o tres imágenes finales. Bueno, la anterior, la Mónica María Ría Monkever, dice: el dejar hacer al mercado solo ha contribuido a consolidar a los grupos de poder dueños de los principales medios, tanto escritos como audiovisuales, y hasta la radio, tradicionalmente considerada plural y diversa, muestra hoy síntomas de concentración en grandes cadenas, a donde llegan también las redes del denominado duopolio, Edwards y Copés. París Serán, una frase que en lo personal me gusta mucho, que dice: periodismo es todo lo que el poder quiere ocultar y el resto son relaciones públicas. En este sentido es cuando hablamos de un problema ambiental, una crisis ambiental, una problemática, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando de que hay un mal olor, estamos hablando de que no hay agua, estamos hablando de que el árbol está contaminado, ¿de qué estamos hablando? Entonces, he visualizado dos perspectivas de trabajar que a mi juicio son erróneas y que las voy a presentar en línea, ¿no? En primer lugar, creo que hay una mala conceptualización de la crisis ambiental cuando se plantea un tema temático, es decir, cuando se plantea una problemática particularizante como tema. Entonces, hay crisis de la educación, crisis de la salud y el medio ambiente. Pareciera que fueran una sumatoria de partes que en conjunto pasa algo que nos hace daño. Entonces uno dice, bueno, pareciera que no fuera el problema de la salud, pareciera que fuera un problema de se produce salud y se produce enfermedad, es decir, parece que hay un modo de producción que nos produce mercancías entre medio y además enfermedades. La verdad es que una experiencia, nunca me voy a olvidar cuando fui a Cuba la primera vez. Yo estaba con dolor de estómago y me dolía mucho, decía, tengo colon irritable. Entonces yo esperando que me acogieran los compañeros. Y bueno, entonces me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué es colon irritable? Pero ¿cómo no sabe lo que es colon irritable? No sabe lo que es colon irritable, no es parte de su cultura, no les da colon irritable. No es cotidiano el colon irritable. Yo este año he sufrido bronquitis todo el año y he sufrido polio riñón y cálculos, pero claro, pareciera que fuera una enfermedad de la zona. Es decir, pareciera que hay un modo de producción que nos enferma de determinadas cosas. Entonces
decir, no es un tema de la salud, no es un tema, vivimos el tema de la educación generalmente todo el año pasado, el año antepasado y el año antepasado y el año antepasado. Y estamos claros de que es un problema de mercancía. Y por otro lado, un tema y también otro enfoque para conceptualizar la crisis ambiental, es decir, es una cosa holística, difusa, es decir, el problema del capitalismo. El capitalismo es el que daña al medio ambiente. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la contradicción que genera algo que pase y que pase? Entonces, voy a enfocar dos perspectivas para diferenciar bien el definir la crisis. Yo acá no voy a dar ni recetas, solamente generar una reflexión de qué, cómo plantearnos la crisis. Entonces, una posibilidad es decir que la crisis ambiental se produce por una mala relación entre el hombre y la naturaleza. Es decir, nosotros no cuidamos nuestra naturaleza, no cuidamos nuestro entorno, no cuidamos nuestros animales, no cuidamos. Entonces, voy a seguir la secuencia para ver, y la vamos a hacer cortita para poder escucharnos una vez. Eso por un lado. Entonces, uno dice, hay un mercado, ¿sí? Y esas mercancías que están en el mercado hacen contaminación. Es decir, es la mercancía la que contamina, sí, pero ¿cuándo contamina? Cuando pasa a ser basura ese objeto, ¿sí? Ese plástico, cuando se produce porque hay humo, porque para producir la mercancía se echa contaminante al agua, contaminante al aire, entonces pasa esta lógica de que nosotros producimos, en la lógica de un capitalismo, y producimos, parece que tenemos que producir con un poco menos de contaminación. Pareciera que fuera algo que de pronto contamina porque producimos mucho, producimos mal, no ponemos una norma de emisión, no ponemos ciertos límites a esta producción que daña esta cosa que está fuera del entorno naturaleza. Y entonces la crisis ambiental sería una cosa como esta, sería esa basura, esta externalidad del sistema o del modo de producción capitalista. Bueno, nuestra posición es que, no sé si conocen ese mono, que ya no sé mucho de la historia, pero es un gallego, se supone que es un mono, sí, que tiene sus billetes y que de alguna manera tú teniéndolo te da suerte. Es como ese gato que... Hay una suerte de que las cosas producen algo sobrenatural. Hay algo de fetiche en las cosas. Bueno, esta es la forma y el enfoque de la crisis ambiental. De alguna manera lo que hacemos es que estas cosas que contienen estos atributos, voy a decir que esas cosas son las mercancías. Entonces vamos a atribuirle, sí, porque es un término muy clásico, ¿no? El fetichismo de la mercancía, donde dice que las relaciones humanas en el mercado aparecen como relaciones entre objetos. Y este es un capítulo del Capital, de Marx. Entonces, hay una parte, hay una foto que la encontré muy clara, donde dice: el fetichismo genera la ilusión de que el dinero, cuando está depositado en el banco, crece solo, como si fuera la planta, y en realidad la fuente de ese crecimiento es el trabajo empleado. Es decir, son las relaciones sociales que están atrás de las cosas, donde en realidad está la crisis. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, la crisis, el fetichismo de la crisis ambiental, o esta lógica de la crisis ambiental desde una perspectiva fetichista, es que la cosa es la que contamina. Es decir, a la mercancía además le damos esta cosa fantasmagórica de que ella es la que contamina. Entonces, la segunda posición, que es la nuestra, que decimos que la crisis
del medio ambiente, o la crisis ambiental, la crisis ecosocial, como se quiera decir, es inmanente a la producción. No es algo que pase afuera. No es esto, no es una relación con la naturaleza, sino que la crisis está dentro. ¿Vale? Bueno, eso. Entonces, no sé si todos saben de alguna manera esta fórmula del capitalismo que es detallado, que dice: está el dinero, la mercancía, y en ese proceso interno, sin que salga siquiera la mercancía, ya hay dinero acrecentado. Entonces uno dice, hay algo que pasa ahí adentro, que todos sabemos, porque vamos a repetir, se supone que es la plusvalía, etcétera, etcétera, porque ahí está la ganancia. Bueno, ahí también está la crisis. No hay este fetichismo de que la crisis pasa afuera de eso. No es que después de contaminar producimos mucho y que ese poquito contamina. No, la crisis está ahí adentro. Entonces, pasa nada. Y quiero de alguna manera decir que no es eso. No, lo que nosotros estamos diciendo no es que vamos a ir al simple final. Ahí. Una posibilidad entonces para dar la reflexión final es decir, la crisis no está terminando la producción y esta mercancía contamina. Y que por lo tanto la solución sería que la relación hombre-naturaleza mejorara. Entonces, una de las formas de mejorar es cuidar. Otra perspectiva es decir, la crisis está allá adentro también. Es decir, son relaciones sociales contradictorias, la crisis ecosocial. Entonces, acá una cosa es decir, la crisis no es que falte el planeta, sino que la crisis es el círculo. Ahí está la crisis. La crisis no son los chanchos que hacen mal, porque hoy día celebramos hace 2 minutos atrás que los chanchos se fueron de Freirina y bien, felices. Y no sé por qué no aplaudimos, porque era para aplaudir la noticia. Sin embargo, uno dice, ¿para dónde se van? Porque los contratos con chinos, con norteamericanos, con no sé qué, con no sé cuánto, están. En alguna parte se van a tener que ir y van a tener que mandar, porque es una mercancía, porque es un modo de producción que produce esa lógica. Vale. Entonces, esta primera posición, para dar la idea final, es decir, una perspectiva es mirarlo de manera superestructural la crisis y decir, entonces, la relación es hombre-naturaleza, mejora tu relación, en tanto le puedes poner adelanto científico, recursos de todo tipo de energía, o medidas políticas, jurídicas y otras, o la ética, que también toda la ética ambiental, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad que se da allá afuera, es decir, de ahí para atrás pone todas estas medidas. La otra es reconocer que es una crisis material del capital y que por lo tanto la crisis ecosocial es una producción capitalista y que se objetiva la disminución de nuestro ser natural, en tanto no hay solo trabajo acumulado, sino nuestra vida. El problema está en que, si tú me vas una lámina para atrás, y te voy a decir hasta ahora, para terminar, una de las citas clásicas era, ya no solo mientras más produce, o sea, mientras más produce el obrero, más pobre es, sino que hoy día mientras más produce, no solo más pobre es, sino que menos es. Sí. Por lo tanto, las líneas estratégicas a seguir irían por una transformación material, en tanto nosotros nos estamos consumiendo en la medida que consumimos. Y ojo, la crisis ambiental es una reflexión de alguna manera más profunda, es decir, démosle una vuelta
ideológica a la crisis medioambiental. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Y qué es lo que es estrictamente universal? La crisis sistémica del capital. ¿En qué se basa fundamentalmente la crisis sistémica del capital? Es decir, que el capital está en un constante caos. No es como dice la derecha o los economistas neoliberales o keynesianos, que son casi iguales, casi idénticos, son como una fotocopia mal puesta, que es que el sistema tiene auges y trabaja por ciclos, pero que en ese ciclo de auge las cosas están bien y en el ciclo de caída las cosas están mal. Para nosotros esta corriente de lo que podríamos llamar el marxismo revolucionario, la crisis es perenne, es continua, es constante, hay un caos permanente. En ese caos permanente, la crisis que nosotros conocemos como depresión, o que la burguesía llama como recesión, trata fundamentalmente de reciclar o de destruir parte del metabolismo social de la mercancía que no ha podido ser absorbido. Me voy a explicar un poco más claramente. La crisis es de sobreproducción. Hay demasiadas mercancías que no se pueden consumir, hay demasiadas cosas que no se pueden comprar. Hay un problema que es la posibilidad de cerrar el ciclo productivo. Ese ciclo productivo que empieza por producción, distribución, intercambio y consumo, según lo dice Marx en Grundrisse, ese ciclo no se puede cerrar. Ese ciclo no se puede cerrar porque la mayoría de la clase obrera no tiene posibilidad de compra y los anaqueles están repletos de mercancías que no se pueden consumir. Si los anaqueles están repletos de mercancías que no se pueden consumir, los dueños de los almacenes no pueden vender, no pueden cobrar, las mercancías no pueden generar ganancias, no pueden concretizar, no pueden realizar su plusvalía y las empresas empiezan a quebrar. Las empresas empiezan a quebrar, no hay plata para pagarle a los bancos y estalla la crisis, estalla el momento, el clímax de la misma. ¿Qué es lo que decimos en la última parte? La contradicción fundamental del sistema, del modo de producción, radica en que la producción es cada vez más social y la apropiación es cada vez más privada. ¿Qué significa esto? Muchas personas ya están directamente colaborando, trabajando, formando la producción capitalista, pero cada vez menos personas son los que apropian los inmensos beneficios de la producción capitalista. Les voy a poner un solo ejemplo y puedes pasar. Eso, gracias. Bueno, ya. Hay un aparatico que me prestaron en Valdivia, que uno pasa la lámina atrás hasta adelante. Eso te dejaría sin trabajo. Eso es un buen ejemplo de cómo se sustituye la máquina por el ser humano. Lo voy a comprar. Ahora, fíjense lo que está en el lado derecho de la lámina. En el lado derecho de la lámina está un gráfico que indica la cantidad de ejecuciones hipotecarias que han hecho los bancos, o que hicieron los bancos en el clímax de la crisis en el primer trimestre del año 2008. ¿Qué es eso? Cuando una persona no puede pagar su hipoteca, ¿qué es lo que hace el banco humanitariamente? Le dice, tienes 2 días para pagar. Y si no puedes pagar a los 2 días, ¿qué es lo que hace el banco? Manda a los obreros, meten todas las cosas en una caja y se lo tiran a un depósito. Lo que vemos ahí es la graficación de cómo iba eso y del ligero auge que tuvo en rojo, ¿no? Eran más o menos 10.000 en promedio las expropiaciones de los bancos contra las hipotecas y subieron a 47.000. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el banco decide expropiarte la casa donde vives, donde tienes tus hijos, las fotos con el matador de Temuco, con Marcelo Sala, cuando jugaba en la U o cuando jugaba en River, ellos te expropian y te quitan la casa y te dan una patada. Eso es
y te puede quitar todo lo que tienes sin ningún tipo de reparo sentimental. Las únicas personas sentimentales son la gente de izquierda. La derecha es terriblemente práctica y terriblemente cruel. Ahora sí. Le iba a dar un ejemplo de una cosa anterior, pero se me olvidó. Ahora fíjense algo. ¿Cómo se desarrollan las crisis? El capital es forzado por la competencia global. ¿Qué quiere decir eso? Que el capital no es que sea un ente malvado o perverso o maligno, sino simplemente la competencia global entre empresas hace que fundamentalmente el capital tenga que profundizar la explotación, tenga que ser cada vez más explotador y cada vez más tienda a depauperar y empeorar las condiciones de trabajo y existencia de los trabajadores. Eso es una ley del capital. Cuando la gente dice que el capital puede llenar de bienestar a la población, lo que sucede es lo contrario. ¿Y por qué sucede lo contrario? Porque el salario de nosotros como clase obrera es para ellos un costo. Es un costo que hay que disminuir. Entonces, todo lo que nos enseñan en la escuela de economía, aquí no hay escuela de economía, ¿no? Que es como ingeniería comercial. No se parecen nada, pero es lo que te dicen aquí. Lo que te enseñan en economía es cómo abaratar los costos de producción, incluido cómo abaratar el costo del factor trabajo, es decir, cómo disminuir los salarios a través del tiempo y cómo aumentar el beneficio del patrón. Más nada, eso es economía. Y cuando tú reduces los costos laborales, lo que haces es ampliar a la clase obrera. La sustituyes primero la máquina por la persona, por el trabajador, como se puede sustituir así con el pasanamia. Eso es una forma de sustituir a las personas que trabajan de manera manual por aparatos, y esa sustitución, que es progresiva para el capital, es regresiva para el bienestar de la clase obrera. Él perdería su trabajo, perdería su salario y dejaría de alimentar a su familia. Ahora bien, la competencia va abonando a las pequeñas propiedades, a los pequeños capitalistas. Aquí en Chile he visto que hay como 3 o 4 farmacias fundamentales, ¿no? Ahumada, Río Verde, Sal Cobrada, un azul, ¿no? Ahí compré algo hasta poco. Sí, entonces esas 3 farmacias, ¿qué es lo que hacen? Van arruinando a las pequeñas propiedades, van quitándolas del medio, van concentrando y centralizando el capital. Ese es el proceso. La concentración y centralización del capital, ese proceso que Marx explica en el tomo 1 del Capital, se da a través de la competencia. A través de la competencia que barre a las miles de boticas y miles de farmacias chicas y concentra su capital en 2, 3, 4 farmacias. Ese es un proceso que es absolutamente inevitable. Desde el punto de vista capitalista o en la sociedad capitalista es absolutamente inevitable que el capital destroce a toda la pequeña propiedad. Ahora, ¿los marxistas debemos defender a la pequeña propiedad? ¿Nosotros debemos impedir este proceso? No. Nosotros no podemos defender a la pequeña burguesía ni defender a los pequeños capitales. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar que el capital centraliza y concentra la propiedad para nosotros expropiar ese capital, para nosotros apoderarnos de ese capital, para nosotros recuperar ese capital. Es lo que yo siempre les comento. Bueno, la gente del Partido Comunista generalmente le digo esto y se molesta conmigo, pero ¿qué es más fácil? ¿Expropiar a 6.000 empresas de cerveza pequeñas o expropiar a Escudo de Cristal? Lo dudan. Es mucho más fácil expropiar a Escudo de Cristal, ¿sí o no? Es una empresa socialmente tecnológica, grande, administración, un cerebro central. Es mucho más fácil que expropiar 6.000 alambiques artesanales. Eso sería sumamente engorroso, sumamente difícil. Por ello, la
concentración y centralización del capital es favorable, es progresiva para la clase obrera en ese punto. Obviamente, cuando ellos proletarizan a la pequeña burguesía, hay más problemas de desempleo, hay más problemas de hambre, hay más problemas de miseria y hay que entender eso de esa forma. Otra de las cosas, los avances en la tecnología favorecen a la clase obrera, sí y no. Marx explica en el capítulo 12 del tomo 1 del Capital que la tecnología es como un látigo. A medida que la tecnología va sustituyendo trabajo manual, va echando trabajadores a la calle, el salario de los trabajadores tiende a disminuir porque aumenta el ejército industrial de reserva. Mientras más máquinas sustituyan a la clase obrera, más barato va a terminar siendo la mercancía fuerza de trabajo. Va a haber mucha competencia entre obreros para ocupar un solo puesto de trabajo y los salarios van a tender a disminuir. Ahora, ¿la tecnología es necesaria? Sí. ¿La lucha tecnológica es reaccionaria? También. Porque la tecnología, el desarrollo de la ciencia, de la técnica, es lo que nos permitiría construir una nueva sociedad socialista. Por ejemplo, en Venezuela hay sectas que detestan la tecnología, la ciencia, y dicen que la ciencia es mala, que es perversa, que hay que volver hay que dejar los trenes, los aviones, que hay que irse a las cosas a pie, o en bicicleta, o en mula, o en burro. Esas sectas que parecen simpáticas son reaccionarias, quieren echar para atrás la rueda de la historia. La necesidad de la ciencia y de la tecnología para la construcción del socialismo es absolutamente fundamental, porque el socialismo es la sociedad de la abundancia, no es la sociedad de la escasez. Y para nosotros garantizar la sociedad de la abundancia, tenemos que tener un trabajo sumamente productivo que permita la existencia de muchos productos y a un bajo costo, a un bajo tiempo, a un bajo esfuerzo. Ahora bien, ya aquí tenemos las salidas burguesas a la peor crisis de la historia. La crisis de 2008-2009, que tiene su coletazo ahora y que va a tener otro evento sucesivo en el 2014, si mi predicción es lo suficientemente buena, tiene y despierta en gran parte de la gente con una necesidad de decir, vamos a solucionar la crisis. Pero ¿cuáles son las ideas que proponen nuestros amigos burgueses en el G20 o en la ONU o en cualquiera de sus instancias decisorias? Ellos plantean, vamos a crear una moneda mundial. Una moneda mundial sería algo técnicamente progresivo, sería bueno, pero no soluciona nada de la crisis. Les doy un ejemplo, el euro. El euro en la Comunidad Europea ha adelantado la crisis en los países más débiles. Ustedes han escuchado seguramente el caso griego, donde todos los días queman una gandola. Hace poco quemaron un arbolito de Navidad gigante, que me encantó. Sí, era un arbolito como de 20 metros. Se le pegaron fuego y quedó una postal navideña verdaderamente seria. La unidad de las monedas permite acelerar la acumulación de capital, facilita la acumulación de capital. Pero los países con acumulación de capital más débiles en Europa, como son Grecia, como lo es Portugal, como lo es un poco España también, tienden a empeorar la condición de su clase obrera. ¿Por qué? Porque sus capitales se van arruinando. La Comunidad Europea, ¿qué es? Alemania y Francia. Italia la historia y los demás son puros, ¿cómo podemos decirlo elegantemente? Son comparsas, son unos convidados de piedra. Ahí Alemania vende objetos manufacturados, mercancías manufacturadas, y Francia vende el agro. Italia tiene el diseño y los demás no tienen nada. Como los demás no tienen nada, van perdiendo competitividad, sus empresas van quebrando y su gente se va obligatoriamente quedando sin trabajo. ¿Ustedes saben cuánto es el desempleo en España? 22% de desempleo reconocido por el Instituto. Más de 5 millones de personas están desempleadas. Y ustedes como jóvenes podrían ver que el desempleo juvenil
en España alcanza al 60% de la población pobre, 60%. Así que si ustedes le hablan con algún burguesito que les dice vámonos a España a buscar trabajo, yo les recomendaría que no. Ahora bien, otra de las cosas que ellos hablan sobre la crisis mundial, implementar sistemas de control bancario. Esos sistemas de control bancario tampoco son eficientes. El problema del capitalismo no es, o de alguna producción capitalista, no es la falta de control. No se puede regular el capital. El capital tiene una dinámica propia. Y la falta de control no es, o el aumento del control no es progresista ni es revolucionario, sino lo que hace es ponerle trabas al mismo desarrollo del capital. Y si nosotros somos marxistas y revolucionarios, no podemos luchar por la regulación del capital, sino por la destrucción del capital mismo. Nosotros no podemos luchar por ponerle parches al capital. Hay otra gente, como acá, que quieren hacer como una especie de megateletón. Y digo por qué megateletón, porque quieren hacer como una especie de impuesto mundial para ayudar a los países más pobres. Si ustedes tienen tarjeta de crédito, cobrarle 0.5% cada vez que consuman una tarjeta de crédito, cada vez que hagan una llamada telefónica, cada vez que se vayan de viaje. ¿Y qué quieren hacer con ese dinero? Dárselo a los amigos del Fondo Monetario Internacional, que son prácticamente los agentes capitalistas más salvajes que hay. Esas son otras de las trampas del mismo capital. Otra de las cosas que se hace, los capitalistas, cuando los bancos quiebran, como en España el Bankia, como en Inglaterra el Northern Rock, ¿qué es lo que hacen? Vamos a rescatar a los banqueros, vamos a darle plata, vamos a darle cheques, vamos a darle miles de millones de dólares. Cuando el General Motors quiebra, ¿qué es lo que hacen? Vamos a pagarle dinero, vamos a rescatarla, vamos a salvarla. Y cuando la gente está en la calle pidiendo dinero, ¿qué hacen? Le tiran los guanacos, ¿le dicen acá? Los zorrillos también. Allá se le dice ballena a la que echa agua, le tiran bombas lacrimógenas, le caen a palo. ¿Por qué? Porque el Estado que tenemos en la actualidad, en todas partes del mundo, más o menos, es un Estado capitalista. Y los Estados capitalistas están hechos para solamente acumular capital, para velar por la acumulación de capital. Y cuando la gente en Freirina se pone a sabotear a la empresa Superagro, ¿qué es lo que hace el capital? Responde. ¿Qué es lo que hacen los carabineros? Responden, porque ellos son garantes de esa acumulación de capital. El tipo de AgroSuper llama al tipo de carabineros y le dice: vete a los policías acá y cae a palo a la gente que está molestando. Eso lo hacen en todas partes del mundo. No es algo fortuito, sino una necesidad del capital. Ahora, fíjense otra cosa. No sé cómo es en Chile, pero en Venezuela la burguesía y el reformismo creen que Estados Unidos es la tapa del frasco, o como dirían ustedes, la raja, ¿no? Estados Unidos es la economía fundamental del planeta Tierra, es como el 25% del PIB mundial, 22, 25%. Antes era el 60%. Pero ¿qué podemos indicar con esto? Esto lo que explica es el total de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, del GDP anual. Este gráfico está desde 1870 hasta 2010. ¿Qué significa esto? Estados Unidos, su deuda equivale al 370% del PIB, 370% de su Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que si tú juntas todos los productos internos brutos de todos los países y los monetarizas, todavía no podías pagar la deuda total de Estados Unidos. Estados Unidos es una economía totalmente endeudada y por cada dólar que se produce ya se deben 4. Se produce un dólar y se deben 4. ¿Y esto qué se debe? A la sobreproducción. Hay muchas mercancías que se están produciendo y nadie las puede comprar. ¿Y cuál es la forma de comprarlas? Con tarjetas de crédito. Con una tarjeta de crédito te crea la ilusión de
de que puedes comprar más allá de tus reales capacidades. Aquí en Chile eso está muy expandido y sería fundamental ver el porcentaje de deuda que tiene cada obrero, que tiene cada trabajador y lo que deben en total los hogares, porque debe ser bastante grande. Por lo que he visto, hay muchas facilidades de crédito y esas facilidades de crédito lo que hacen es crear una burbuja. Esa burbuja va a estallar en Estados Unidos, va a estallar en Chile y la situación se va a poner bastante oscura, porque la gente va a salir a la calle y van a haber unas confrontaciones importantes. Ahora, fíjense, en el gráfico extraído muestra que el 1% del ingreso, que el ingreso del 1% más rico equivalía en 1962 a 125 ingresos medios. Esto lo vamos a recuperar, le vamos a quitar la empresa, vamos a recuperar nuestra empresa y todavía nos debe plata, y todavía nos debe. Otra de las cosas, es totalmente injustificable cualquier disminución de salario, cualquier intento de empeorar las condiciones de trabajo. Otra de las cosas, la salida tiene que ser radical. Los reformistas, y aquí en Chile son bastantes, y tienen bastante voz, aunque se vistan muy de rojito y se digan muy radicales, lamentablemente están proponiendo medidas totalmente secundarias, totalmente adheridas a una política de conciliación con la burguesía. No es que nosotros no podamos luchar por medidas pequeñas, pero la centralidad es entender nosotros mismos y hacer entender a los demás compañeros que todos los problemas emanan del mismo modo de producción y que la única manera de trascender a la enorme problemática actual es trascendiendo el modo de producción. No hay otra forma, no hay otro camino. Y para trascender ese modo hay que combatir contra la burguesía, porque la burguesía o los empresarios, la clase capitalista, está feliz con esto, está feliz, se siente en su mundo. Marx decía que la alienación castiga al obrero, pero que la burguesía en esa alienación se siente en su medio, se siente en su mundo, se siente en su trabajo mismo. Ahora, esta ya para finalizar, si es para que no sea igual la revolución pacífica. En el segundo seminario internacional de marxismo, en la Biblioteca de Santiago, dominical, para dar una conferencia, había la mayoría de los marxólogos decía, la revolución tiene que ser pacífica, el socialismo de vino y empanada, la vida de Allende, con amor, con cariño, poquito a poquito, suavecito. Y no, la revolución no puede ser más pacífica, la revolución tiene que ser eminentemente violenta. ¿Y por qué tiene que ser eminentemente violenta? Porque no se conoce nunca en la historia de la humanidad una clase social que haya entregado su poder político, su poder económico por afuera. No, es imposible. Nosotros no vamos a llegar a Piñera o a los dueños de AgroSuper y le vamos a decir, por favor, entréguenos un mes de producción, necesitamos comer, necesitamos trabajar. Oye, saquen a nuestros hijos de nuestra ciudad porque no lo funcionan mal, por favor. Ellos te van a decir no. Y cuando ellos te digan no, no solamente te van a decir no, sino que te van a mandar a la represión política. A los infiltrados, te van a mandar a los reformistas también, te van a mandar a los policías de rojo, también, a los pagos rojos, te van a mandar a los carabineros, te van a mandar a los aparatos de represión y te van a caer a tiros y te van a desaparecer o van a desaparecer a tu familia o van a secuestrar a tu hija y te van a decir si no entregas a los demás compañeros y si no abandonas la lucha la matamos. Entonces, con ese tipo de gente puede haber revolución pacífica. No, la revolución es evidentemente violenta. Entonces, para el caso venezolano, para no hablar del caso chileno, que lo conozco,
necesario entender que en Venezuela no se ha hecho la revolución. El chavismo ha mostrado avances, ha hecho algunas cosas progresistas, pero no es la revolución socialista. Al que había un amigo que me había dicho, oye, quiero que hables de Venezuela, que es la luz del mundo, es la esperanza de todos los pueblos suprimidos y subyugados y todo. No, Venezuela no es esperanza. Venezuela está en manos del capital, en manos del capital mundial y en manos de las expresiones miserables del capital local. En Venezuela no se ha hecho la revolución socialista. Ahora, aquí alguien, el título del foro habla del desarrollo humano. Dentro del capitalismo o en la actualidad social que vivimos no podemos hablar de humanidad. La humanidad no existe todavía. Lo que existen son las clases sociales antagonistas. Los capitalistas que explotan a los proletarios, más nada. Y eso no es una relación humana, eso es una relación alienada y mercantil. La humanidad nada más puede existir cuando nosotros podamos destruir la mercantilización de la vida y las clases sociales. Mientras haya clases sociales no puede haber humanidad, no puede haber desarrollo humano. Ahora, para cerrar, las formas de combate contra el capital son muchas. El combate político, el combate a nivel de las ideas, a nivel de la cultura, a nivel de las armas, a nivel de la violencia, en todos los niveles. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona honesta, seria, que sea realmente de izquierda y que no sea de izquierda de cafetín o de botillería o de guardada de los domingos? Tiene que prepararse, tiene que organizarse, tiene que construir partidos, tiene que construir organización y tiene que necesariamente entender que la lucha contra el capital es a muerte. O nos matan ellos o los matamos a ellos. Muchísimas gracias.